Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. The Costa Concordia. Costa Concordia. El desastre del Costa Concordia es una tragedia que cobró docenas de vidas, pero quedó registrado como totalmente evitable y que nunca debió ocurrir. El desastre fue causado porque el capitán se desvió del curso. Y no fue para esquivar un iceberg o arreglar un problema del motor. Quería hacer una maniobra llamativa conocida como saludo marítimo. Es cuando un crucero enorme navega demasiado cerca de la costa para que la gente en tierra pueda saludar. Desafortunadamente se convirtió en el saludo más catastrófico de la historia, cobrando 32 vidas. Era 2012. Más de 4,000 personas abordaron el Costa Concordia para un relajado crucero de 7 días por el Mediterráneo. Pero el capitán Francesco Schettino no estaba conforme con solo seguir una ruta segura y aburrida. Entonces, el 13 de enero, tras salir de Civitavecchia, Italia, se dirigió hacia la isla Giglio para hacer su gran saludo. ¿Tenía autorización? No. Así que ordenó a la tripulación cambiar el rumbo. Y fue algo así como: escuchen, vamos hacia acá. Pero el timonel entendió hacia allá, y sin un traductor a la mano, el barco dio la vuelta equivocada directo hacia las rocas. Había un show de magia cuando las luces se apagaron de repente. Al principio la gente pensó que era parte del espectáculo, pero luego vino un estruendo horrible y todos empezaron a entrar en pánico. El barco se volcó de lado y de pronto fue imposible llegar a los botes salvavidas. Algunos pasajeros no tuvieron más opción que saltar al mar helado y nadar hacia la costa. Y no era solo agua fría. Era frío de hipotermia, del tipo que te congela los músculos y te paraliza brazos y piernas en minutos. Y para empeorar las cosas, el barco ni siquiera había hecho un simulacro de emergencia. Así que fue un caos total. En algún momento, el capitán Schettino abandonó el barco. Después culpó del desastre no a sí mismo, sino a las rocas. Sí, literalmente dijo que las rocas no estaban marcadas en sus mapas y que ese era el verdadero problema. Después del desastre, las líneas de cruceros reforzaron sus reglas de seguridad. Ahora todos los pasajeros deben hacer un simulacro antes de que el crucero zarpe. Un poco tarde, pero al menos por fin lo entendieron. El 19 de diciembre, más de 1,500 personas murieron. Si pensaban que el Costa Concordia fue malo, les presento al Doña Paz. Esto fue caos a otro nivel. Tanto así que tiene el récord mundial del mayor desastre marítimo en términos de vidas perdidas. Y si buscan a quién culpar, culpen a la película imperdible que el capitán eligió ver en lugar de, ya saben, navegar. Oficialmente, este ferry de pasajeros podía llevar alrededor de 1,500 personas, pero de algún modo, más de 4,000 terminaron a bordo. Era básicamente una lata de sardinas humana sobre el agua. No había suficientes camas, así que los pasajeros dormían en los pasillos y en las cubiertas, y a veces 3 o 4 tenían que compartir una litera. Y para completar el kit de desastre, se rumoraba que el barco ni siquiera tenía un radio funcionando, y los chalecos salvavidas estaban bajo llave. ¡Ja! ¡Perfecto! Era el 20 de diciembre de 1987. El Doña Paz zarpó a través del estrecho de Tablas en Filipinas. Por horas, nada parecía fuera de lo normal. Luego, cerca de las 10:30 de la noche, el ferry chocó contra un buque petrolero, el MT Vector. El problema es que el Vector cargaba más de 1,000 toneladas de gasolina. Sí, gasolina. Ya ven hacia dónde va esto, ¿verdad? Tras la colisión, las llamas se propagaron rápidamente a ambos barcos y por el agua alrededor. El capitán, mientras tanto, estaba en su camarote viendo una película y la mayoría de la tripulación estaba de fiesta. O sea que nadie con experiencia real estaba vigilando el barco cuando chocó. Entonces, cuando estalló el caos, hasta la tripulación entró en pánico. ¿Recuerdan el código de mujeres y niños primero del Titanic? Aquí fue más como sálvese quien pueda. No había órdenes, ni plan de evacuación, ni liderazgo. Los pasajeros estaban atrapados sin a dónde huir. Algunos tuvieron que saltar del barco, solo para caer en aguas en llamas. Otros ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. De más de 4,000 personas a bordo, solo 25 sobrevivieron. Lo que aprendimos de este desastre es que, sí, hay un límite de cuántas personas puedes meter en un barco. Después,
La industria marítima filipina finalmente aplicó estándares de seguridad más estrictos y se volvió más exigente con los límites de pasajeros. Así que no compartirás una litera con un desconocido si te subes a un barco allá hoy. Si el Doña Paz es conocido como el Titanic de Asia, entonces el MV Leyula es la versión de África. En 2002, este ferry debía hacer un viaje de Ziguinchor a Dakar. El Leyula fue diseñado para llevar unos 580 pasajeros, pero el día del desastre tenía más del triple a bordo. Así que desde el momento que zarpó, el barco ya estaba inclinado hacia un lado. Para escapar de los camarotes calientes y abarrotados, muchos pasajeros se reunieron en la cubierta superior, donde los estudiantes platicaban, jugaban cartas o coqueteaban lejos de los ojos de sus padres. Pero cuando cayó la noche, esas vibras de "la vida es bella" desaparecieron rápido. Nubes oscuras llegaron y vientos fuertes empezaron a mecer el ferry. Cuando la lluvia empezó a golpear la cubierta del Leyula, cientos de pasajeros corrieron adentro. Entonces, el barco se inclinó de golpe hacia la izquierda y el agua empezó a entrar a chorros. La carga no estaba bien asegurada, así que todo se deslizó hacia un lado. Hasta un generador pesado se soltó y de pronto todo quedó a oscuras. El pánico se propagó. La gente se agarró de lo que pudo: barandales, cuerdas, otros pasajeros. Pero el barco se inclinó demasiado. En minutos, el ferry se volcó frente a la costa de Gambia. La mayoría de los viajeros quedaron atrapados adentro. Solo 64 personas sobrevivieron. Incluso después de 2 décadas, nadie ha sido realmente responsabilizado. Algunos culpan al mal clima, pero otros dicen que fue error humano. Y honestamente, hubo muchos de esos. Demasiadas personas a bordo, advertencias ignoradas y un rescate dolorosamente lento. Solo esperemos que nada tan trágico vuelva a pasar. El último desastre de nuestra lista cambió a Corea del Sur. Hablamos del MV Sewol. Era abril de 2014. Un ferry con 476 personas, la mayoría estudiantes de preparatoria. Se suponía que sería un viaje divertido a la isla Jeju. Ya saben, selfies, botanas, brisa marina. Pero 304 personas nunca regresaron a casa. Los que sobrevivieron fueron rescatados principalmente por barcos pesqueros y embarcaciones comerciales cercanas, porque el equipo de rescate oficial tardó unos 30 minutos en llegar. Así es, 30 minutos. Y ese retraso fue solo una pieza de un desastre mucho mayor. Esto fue una tragedia completamente prevenible desde el inicio. El viaje empezó bien. Luego, cerca de las 8:48 de la mañana, el Sewol dio una vuelta brusca y de pronto empezó a inclinarse. ¿Pero qué tan brusca tiene que ser una vuelta para voltear un barco tan grande? O sea, no es un kayak. Así que claramente algo ya estaba mal. Resulta que el Sewol había sido modificado, como un trabajo casero que salió mal. Los dueños querían más espacio para carga y pasajeros, así que reconstruyeron las cubiertas superiores y aumentaron su capacidad en más de 100 personas. Y ese día, la carga ni siquiera estaba bien asegurada. Así que sí, era un desastre esperando pasar. Cuando el barco se inclinó, toda esa carga extra se deslizó hacia un lado, haciéndolo inclinarse aún más. El agua entró a raudales, inundando los compartimentos de pasajeros. El ferry empezó a hundirse en minutos. Los pasajeros entraron en pánico, pero luego escucharon las instrucciones por el altavoz. «Quédense donde están, no se muevan, es más seguro en sus camarotes». Pues no lo era. Mientras cientos de estudiantes obedecían órdenes y esperaban ayuda, el capitán y varios miembros de la tripulación escaparon. Sí, se bajaron del barco mientras los adolescentes seguían atrapados adentro. Cuando los equipos de rescate finalmente llegaron, era demasiado tarde para la mayoría. El desastre del Sewol conmocionó a toda una nación, pero también unió a la gente. Impulsó nuevas leyes, mejor entrenamiento y la promesa de que ningún barco volvería a navegar tan imprudentemente.
En una agradable noche de verano del 30 de agosto de 1892, un magnate naviero, Peter G. Minch, llevó a su familia de crucero por el lago Superior. Viajaban en el Western Reserve, que se suponía que era uno de los barcos más seguros de su época. Estaba hecho de un tipo de acero parecido al utilizado para construir el Titanic y terminó con un destino trágico similar. El barco se partió en dos y fue encontrado recién 132 años después, en 2024. El barco de vapor de 90 metros fue el primer carguero revestido de acero en los Grandes Lagos. Un periódico lo llamó el Galgo de Interior, por la rapidez en la que cortaba las aguas. Peter G. Minch era el propietario e inventor de esta embarcación, que había sido construida 2 años antes en Cleveland. En la noche de su último viaje, el barco partió hacia Two Harbors, Minnesota. Minch llevó a 5 de sus familiares, su esposa, sus 2 hijos, su cuñada y su sobrina. A bordo también había 22 miembros de la tripulación. Fue un viaje agradable y tranquilo mientras navegaban por el lago Hurón. Poco después de que dejaron Whitefish Bay, el lago se volvió indomable y la tripulación tuvo que echar anclas por un tiempo. Más tarde, esa noche, al entrar en el lago Superior alrededor de las 9, una violenta tormenta de verano apareció con vientos poderosos y olas rompientes. Entonces el desastre. El barco comenzó a partirse en dos. En solo 10 minutos el Western Reserve estaba completamente bajo el agua. Todos lograron subir a los botes salvavidas. La familia Minch, con algunos miembros de la tripulación, tomó el de madera y las 10 personas restantes se metieron en el de metal. Pero la tormenta fue tan brutal que el bote de metal se hundió de inmediato y solo unos pocos lograron subir al otro bote salvavidas. El segundo bote flotó durante las siguientes 10 horas. Un barco de vapor pasó cerca, pero no notó ni escuchó a las personas que pedían ayuda. Alrededor de las 7 de la mañana siguiente, el bote salvavidas llegó a estar a 1,5 kilómetros de la costa de Deer Park, Michigan. Estaban tan cerca de estar a salvo, pero tristemente el bote salvavidas también se volcó y todos acabaron en el agua helada. El único sobreviviente de esta tragedia fue Harry Stewart, de 24 años, el timotel del barco. Nadó más de 1 kilómetro a través de las aguas heladas y logró llegar a la orilla, casi inconsciente pero vivo. Más tarde mencionó que sobrevivió gracias a una chaqueta de marinero de tejido grueso y ajustada. El Western Reserve estuvo perdido durante más de 100 años, hasta que un par de exploradores decididos finalmente lo localizaron. Pasaron más de 2 años buscando sin descanso los restos en la península superior de Michigan. Darryl y Dan Ertel encontraron el barco utilizando un sonar de barrido lateral que abarca 0,8 kilómetros a cada lado. Un día vieron un pequeño punto en el lado izquierdo del escaneo. Era pequeño, pero Darryl midió la sombra, notó que tenía unos 12 metros de altura y se dio cuenta de que debía ser algo importante. Así que dieron la vuelta y escanearon directamente sobre el punto. Vieron escotillas de carga y parecía que el barco se había partido en dos, con una mitad encima de la otra en una posición casi imposible. Cada pieza medía alrededor de 45 metros de largo y una vez que comprobaron el ancho, supieron con certeza que acababan de encontrar el legendario Western Reserve. Los historiadores aún no están seguros de por qué el barco que se suponía que era insumergible se partió por la mitad de repente, pero tienen algunas teorías. Una idea es algo llamado curvatura. Sucede cuando el barco sube sobre una ola gigante y la proa y la popa quedan suspendidas en el aire sin nada debajo para sostenerlas. Eso ejerce una tremenda presión en el medio y se dobla como un palo cuando tiras de ambos extremos. Otra razón plausible tiene que ver con el acero del que estaba hecho el barco. En aquel entonces, el acero era el nuevo y más popular sustituto del hierro. Sin embargo, el control de calidad no era perfecto. Algunas placas de acero no se fabricaron adecuadamente, lo que pudo haber ocasionado un punto débil significativo en el casco del barco. También existe la posibilidad de que el barco no tuviera suficiente lestre, que es el peso utilizado para mantener la estabilidad, o quizás no estaba bien equilibrado. Lamentablemente, solo 8 semanas después de la tragedia del Western Reserve, otro buque que había sido construido al mismo tiempo con placas de acero similares repitió el destino de su gemelo. El W.H. Gilcher era un carguero a vapor de lago utilizado para transportar mercancías entre puertos en los Grandes Lagos. Partió en lo que se suponía que sería un viaje de rutina el 26 de octubre de 1892, cargado con más de 3,000 toneladas de carbón. El barco dejó Buffalo con rumbo a Milwaukee.
El capitán Letts H. Weeks y una tripulación de 18 personas estaban a bordo. Todo parecía normal al principio y para la tarde del 28 de octubre, el barco pasó por el estrecho de Machinicac y entró en el lago Michigan. Se esperaba que llegara a Milwaukee el día 30, pero nunca lo logró. Una tormenta muy fuerte azotó el lago Michigan y el lago Hurón el 28 y 29 de octubre, causando estragos en los planes de viaje de muchas embarcaciones. Cuando la tormenta finalmente pasó y los barcos comenzaron a llegar al puerto, la gente empezó a reconstruir lo que había sucedido. Al W.H. Gilcher, un capitán que estaba navegando cerca con su goleta, dijo que vio un gran vapor luchando contra la tormenta a unos 30 kilómetros al noreste de la isla North Manitou, alrededor de las 8 de la noche del 28. El barco parecía indefenso y no había movimiento ni señales de vida. Otro capitán vio más tarde muebles y partes del puente de un barco flotando en el lago cerca de la isla South Manitou. Posteriormente, 2 vapores más recogieron piezas rotas del puente del W. Gilcher en la misma zona. Se hizo evidente que la tormenta había destruido al carguero y trágicamente nadie sobrevivió. Los Grandes Lagos son un verdadero punto clave para los naufragios y ha habido entre 6.000 y 10.000 aquí desde el siglo XVII. En 1679, Le Griffon se convirtió en el primer barco europeo en desaparecer sin dejar rastro en los lagos. Navegó desde Buffalo, Nueva York, hasta Green Bay, Wisconsin, pasando por el lago Erie, el río Detroit, el lago St. Clair y el lago Huron antes de llegar al lago Michigan. Después de una parada en Green Bay, comenzó a regresar y luego nunca se lo volvió a ver. En 1975 ocurrió uno de los naufragios más famosos cuando el enorme carguero de minerales de 220 metros, el SS Edmund Fitzgerald, se hundió en el lago Superior. Se suponía que una tormenta otoñal se mantendría muy al sur de su ruta, pero las cosas cambiaron rápidamente. Otro buque de carga, el Arthur M. Anderson, lo seguía de cerca y mantenía contacto por radio con el capitán del Fitzgerald, Ernest McSorley. Para la tarde del 10 de noviembre, las olas se estrellaban contra la cubierta y ráfagas de viento de más de 130 kilómetros por hora golpeaban con fuerza a ambos barcos. A las 7:20 de la tarde, el Anderson ya no pudo comunicarse con el Fitzgerald por radio y había desaparecido del radar. No hubo llamada de socorro ni advertencia. El enorme barco simplemente había desaparecido. Más tarde, los equipos de búsqueda encontraron el naufragio a más de 160 metros bajo la superficie, partido en 2 enormes pedazos. Ninguno de los 29 miembros de la tripulación sobrevivió y nadie presenció lo que sucedió. Podría haber todo tipo de razones para tales tragedias, desde errores de juicios y fallos de equipo, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los Grandes Lagos son cuerpos de agua inmensos con sistemas meteorológicos que esperarías encontrar en los mares. Estos mares interiores se encuentran en el corazón del continente, donde se forman vientos con fuerza de huracán y potentes tormentas. Muchos de ellos ocurren en noviembre y diciembre, cuando las aguas aún están cálidas tras el verano. Pero el aire canadiense comienza a descender. Hay una gran diferencia de temperatura entre el aire y el agua. Esta diferencia y los fuertes vientos generan olas gigantescas. Además, el hielo se forma más fácil en agua dulce que en agua salada. Se acumulan rápidamente en los barcos y los tripulantes también tienen que moverse por traicioneras aguas heladas. Los niveles de agua también son inestables. En años lluviosos, las tormentas son más probables y esto incrementa el riesgo de daño o desastre. Estas cosas pueden sorprenderte, pueden asustarte, también pueden ser muy confusas. Están esparcidas por todo el mundo, desde las llanuras heladas de la Antártida hasta el caluroso desierto de Nevada. Pero no tienes que salir de tu casa para ver estos lugares. Basta con abrir Google Earth o Google Maps e ingresar las coordenadas para ver muchas cosas extrañas captadas por satélites. Nuestra primera parada es en la Antártida. Aquí están las coordenadas. En este momento, casi no se ve nada más que una capa blanca de nieve. Pero hace un tiempo, usuarios descubrieron un barco extraño en este lugar. Estaba ahí tirado, de costado, cubierto de nieve. ¿Qué hacía ahí y de dónde venía? El Internet comenzó a inventar sus propias teorías. Es parte de un gran cohete. Es una nave del espacio exterior. Es una base secreta. Llegó ahí desde el Triángulo de las Bermudas. Mientras más tiempo pasaba, más locas se volvían las teorías. Pero la teoría que resultó ser cierta también fue la más inesperada. Este barco en realidad era pareidolia.
Este término describe la tendencia humana de ver patrones en lo aleatorio. Tu cerebro ve formas familiares en las nubes, en los pozos de café o en patrones de rocas debido a la pareidolia. Así que este barco probablemente era solo un montón de nieve o algún tipo de iceberg. En todo caso, ya no se puede ver en los mapas. Probablemente Google no quería que la gente inflara rumores ridículos. No te vayas de la Antártida todavía, porque nuestro siguiente lugar misterioso está cerca. Aquí están las coordenadas. ¿A qué se parece? ¿A una puerta gigante o a un techo de vidrio? Se ve bastante extraño contra el manto blanco de nieve. ¿Qué hay cerca? La estación japonesa Showa. ¿Están estos dos objetos relacionados de alguna forma? Probablemente no. Pero entonces, ¿qué es? Alguien en internet bromeó que podría ser una puerta de un Boeing. Al parecer, tendría que ser un Boeing enorme. Alguien dijo que era la entrada a un búnker o a una base secreta. ¿Es un portal a otra dimensión? ¡Claro que no! Todas esas teorías se descartaron cuando los científicos se involucraron. Dijeron que ese objeto era un iceberg común, que encalló y se quedó atorado. Se está derritiendo y refleja la luz del sol, por eso su superficie se ve tan brillante. Nada especial. Vamos a otro lugar frío. ¡Esto es una locura total! Un enorme rostro roto escondido en las llanuras nevadas de la Antártida. ¿Quién es? ¿Algún tipo de villano? ¿O la cabeza de un gigante enterrado en la nieve? Es obvio que solo es un paisaje inusual, pero aún así es bastante impresionante. Y por cierto, este es otro ejemplo de pareidolia. ¿Cómo es que la gente encuentra estas cosas? Van y dicen, ¿qué tal si paso horas recorriendo la Antártida en Google Maps? Suena como una gran idea. En fin, pasemos a nuestro siguiente destino. ¿Crees que esto podría ser algún tipo de patrón para un ritual aterrador? ¿O es un lugar secreto para brujas y hechiceros? No, esto es una base científica llamada FACE, Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Liberan dióxido de carbono a la atmósfera y realizan experimentos para estudiar sus efectos. ¿Para qué? Para simular condiciones climáticas y ver cómo reaccionan las plantas del desierto y los ecosistemas a niveles altos de dióxido de carbono. Los científicos monitorean el crecimiento de las plantas, la química del suelo y la salud general del ambiente en estas regiones. El asunto es que la temperatura está subiendo en todo el planeta. Es posible que en el futuro, muchos territorios donde vive la gente se conviertan en desierto, y la vegetación en los desiertos será esencial para nuestra supervivencia. Así que los científicos se adelantan para saber cómo se comportarán las plantas en esas condiciones. Aquí están las coordenadas de un lugar en otro desierto. Tendrás que alejarte un poco para ver el panorama completo. Ruedas de piedra gigantes están esparcidas por el vasto territorio del desierto de Jordania. Son antiguas y los científicos aún no conocen su verdadero propósito. Fueron descubiertas por primera vez por pilotos en los años 20. En total, se han encontrado más de 1000 ruedas ahí. Obviamente, esto no es una anomalía natural y no hay factor de pareidolia. Pero entonces, ¿qué es? Los científicos creen que los antiguos colocaron esas ruedas en ángulos específicos respecto al Sol para medir el tiempo con las sombras y rastrear el paso de los años. Otros sugieren que las ruedas eran algo así como trampas para animales o podrían ser lugares para rituales antiguos. Ahora, pasemos de los desiertos calurosos al agua. Ingresa estas coordenadas y espera. ¿Por qué el agua de este lago es roja? No te apresures a sacar conclusiones terribles. La razón de este color son las algas. Ciertos tipos de algas y bacterias viven en este lago salado. Se multiplican y le dan al agua este color. Suena convincente, pero dudo que alguien realmente quiera nadar en ese lago. Nuestro siguiente punto está en Australia. Puedes ver árboles creciendo en una pequeña isla. Pero espera, no es una isla, es un barco. Un barco real en el que han crecido densos matorrales de arbustos y árboles. Este es el SS Airfield, también llamado la Fortaleza Flotante. En 1972, este barco fue dado de baja. Se suponía que lo iban a desmantelar, pero algo salió mal y simplemente dejaron la embarcación en el agua cerca de la costa. Nadie lo necesitaba excepto la naturaleza. Con el tiempo, árboles de mangle comenzaron a crecer en el oxidado navío. El barco no deseado se convirtió en un punto de referencia local.
Muchos turistas le toman fotos y las publican en internet, así que puedes encontrar fácilmente sus imágenes desde un ángulo más bonito. Si eliges esta ubicación y activas el modo Street View, verás hermosas casas en la ciudad de Nancy, Francia. Hay una calle de un lado, pero del otro lado todo está borroso. ¿Por qué? ¿Qué está ocultando Google? En internet puedes encontrar fotos de esta calle. No están borrosas. Y en una de ellas, en la ventana, se puede ver una figura alta con ojos brillantes. Los usuarios llamaron a esta figura el fantasma del balcón. Rápidamente se convirtió en un punto de referencia local. El internet discutía la aparición sobrenatural de este fantasma. Alguien sugirió que era un visitante de otro planeta. La versión más plausible es que es una estatua que se distorsionó por el ángulo de la cámara. Pero si es solo una estatua, ¿por qué Google difuminó esta casa? ¿Por qué no querían que viéramos esta figura? La gente ha propuesto muchas teorías al respecto. ¿Tú qué piensas? Compártelo en los comentarios. Hay otro lugar borroso más. Está en Tokio. Activa Street View y observa la calle, los transeúntes y algunas personas que están completamente difuminadas. ¿Qué ocultó Google esta vez? Afortunadamente, hay fotos en internet. Unas cuantas personas con cabezas de palomas se encuentran aquí. Les llamaron las palomas. Obviamente no son cabezas, son máscaras de pájaro, y claramente no hay nada paranormal aquí. Fue una broma de estudiantes de arte. En el folclore japonés, las palomas son símbolo de suerte y adaptabilidad, así que los estudiantes decidieron usarlas. Difícilmente esperaban aparecer en Google Maps. Nuestro siguiente punto, aquí no hay nada raro ni misterioso. Este es el pueblo fantasma de Rowlight, Nevada, donde se descubrió oro en 1905. Muchos llegaron para extraer el metal. En pocos años se instaló electricidad, se levantaron edificios y para 1910 el pueblo fue abandonado. El oro se acabó, las calles quedaron vacías y los edificios fueron abandonados. Han pasado más de 100 años y la ciudad se ha convertido en ruinas. Los turistas vienen aquí a sentir esta atmósfera de abandono y a ver las casas únicas construidas con botellas de vidrio. Pero puedes recorrer las calles de Rowlight usando Google Maps en modo Street View. Últimamente los océanos misteriosos han soltado varios tesoros perdidos. No hablamos de oro ni de perlas, sino de algo mucho más valioso. Cerca de Sicilia, buzos hallaron un naufragio de 2500 años, oculto a solo 6 metros. Es tan antiguo que los expertos ni siquiera saben bien de qué estaba hecho. Eso nos lleva a una época de intrigas políticas, conflictos, construcción naval y descubrimientos. Pero esperen, ¿los restos del barco estaban a solo 6 metros? Eso no es nada profundo. Casi cualquier buzo aficionado podría llegar hasta ahí. ¿Cómo siguió oculto 25 siglos? Bueno, el barco no estaba a la vista como utilería de película. Con el tiempo, las tormentas y las corrientes lo enterraron bajo capas de arena y roca, hasta hacerlo parecer otro bulto más del fondo marino. Se descubrió gracias a tecnología de escaneo de alto nivel. Los investigadores jugaron una especie de escondidas high-tech usando sonar para detectar líneas rectas y patrones que la arena había ocultado por siglos. El barco data del siglo V o VI a.C. En ese entonces, Sicilia no era solo la isla del volcán más alto de Europa. El Etna era uno de los lugares más importantes del mundo antiguo. Entonces, el Mediterráneo era la autopista del mundo y Sicilia la caseta. Los griegos llegaron del este y fundaron colonias en la costa. Los cartagineses avanzaron desde el oeste, desde el norte de África. Siracusa ganó poder, mientras Cartago apoyaba a sus ciudades rivales. Eso provocó muchos enfrentamientos, alianzas e incluso batallas navales, porque controlar Sicilia era controlar las rutas comerciales. En aquel tiempo, el comercio lo era todo: aceite de oliva, vino, cerámica fina y metales. Griegos y cartagineses compitieron durante unos 350 años. El misterio del barco hundido crece. ¿Era de guerra, mercante o algo distinto? No sabemos quién lo construyó ni qué cargaba. Los arqueólogos ni siquiera están seguros de qué madera usaron. Así de frágil y deteriorado está.
Lo que sí saben es que el casco se hizo con una técnica rarísima de casco primero. Normalmente se arma el esqueleto y luego van las tablas. Este no. Los constructores unieron primero las tablas borde con borde, como un enorme rompecabezas de madera, y después agregaron las cuadernas de soporte. Ese método se usó muy poco tiempo en la construcción naval griega, así que el pecio siciliano ofrece una mirada rarísima a esa experimentación naval y quizá también a su origen. Pero eso no es todo. También hallaron varias anclas cerca. 2 eran anclas de hierro con forma de T invertida, probablemente del siglo VII después de Cristo, más de 1000 años posteriores al hundimiento. Así que aún queda mucho por descubrir. Este barco no fue pura suerte. Forma parte de algo llamado Proyecto Caucana. Es una investigación de largo plazo sobre el pasado submarino de Sicilia, en marcha desde 2017. Podría ser el mayor hallazgo hasta ahora. Pero el equipo vuelve cada año y descubre cosas nuevas e importantes. Aún así hay más. Otros 3 hallazgos recientes valen la pena. Primero, vayamos al oeste, cruzando el Mediterráneo hasta España, donde ocurrió una historia casi idéntica. Frente a la costa de Murcia, los arqueólogos sacaron algo increíble. Un barco fenicio de 2600 años llamado Mazarrón II. Unos buzos lo vieron desde los años 90, pero en vez de levantarlo de inmediato, el equipo decidió dejarlo en su lugar. Suelen dejarlos donde están si siguen estables y protegidos. Mejor dejar estable un pecio antiguo que romperlo al moverlo. Y funcionó hasta el año pasado, cuando la arena empezó a moverse y dejó el pecio expuesto a las olas, las corrientes y el deterioro. Entonces los arqueólogos lo levantaron con mucho cuidado, tabla por tabla, como si destaparan un esqueleto de dinosaurio para luego armarlo otra vez. Pero aquí viene lo importante. A diferencia de muchos pecios antiguos, ya hechos pedazos, Mazarrón II se conserva de proa a popa. Sus constructores fenicios eran marineros y comerciantes legendarios. Mucho antes de Roma, ellos recorrían el Mediterráneo llevando cedro desde el Líbano. También comerciaban vidrio, vino, aceite de oliva y su producto más caro, el tinte púrpura. Era tan costoso que solo los ricos podían conseguirlo. Quizá fueron de los primeros en navegar con la estrella polar y cruzar aguas que otros temían. Ahora saltemos a África, frente a Kenia. Ahí quizá hallaron un naufragio ligado a Vasco da Gama, uno de los grandes exploradores. Este navegante portugués en 1498 se convirtió en el primer europeo en llegar a la India por mar. Ese viaje abrió la ruta directa del comercio de especias entre Europa y Asia y volvió rico y poderoso a Portugal. El barco en cuestión sería el São Jorge, parte del famoso último viaje de Vasco da Gama. Los registros dicen que se hundió frente a Kenia durante una tormenta, y el pecio hallado bajo los arrecifes parece ser de la época correcta. Si se confirma, sería uno de solo 8 barcos portugueses de esa época aún en el Índico. Es como encontrar un capítulo perdido de un libro sobre la era de las exploraciones. A diferencia del naufragio español, este no se ha sacado del agua. Sigue ahí. En vez de levantarlo, quieren hacerlo museo para buzos. Suena genial. De eso nace un hobby. Si creen que estos hallazgos solo son para arqueólogos, se equivocan. El siguiente no tuvo sonares avanzados ni equipo enorme. Lo hicieron un papá y su hija de 5 años durante una simple salida de pesca en Wisconsin. Lo que encontraron podría ser el George L. Newman, una goleta de madera perdida desde 1871. Ese año, encalló entre el humo del incendio de Peshtigo, en Wisconsin. Fue el incendio forestal más mortal de la historia. Pero ese mismo día ardió Chicago, y por eso casi no se cuenta. Durante más de 150 años, todos creyeron perdido al Newman. Luego, la arena reveló sus restos en las aguas someras del lago Michigan. Quizá no guarde secretos náuticos, pero sí otra cápsula del tiempo de la historia de Estados Unidos. Para cerrar, ¿cuál fue el naufragio más antiguo descubierto? En los años 70,
Unos buzos que exploraban cerca de la isla griega de Dokos toparon con lo que resultó ser el naufragio conocido más antiguo del mundo. Por desgracia, el barco en sí no sobrevivió. La madera, casco y cuerdas incluidos, desapareció hace mucho. Pero sí quedó la carga. El fondo marino estaba lleno de cientos de vasijas de barro, jarrones y otras piezas de cerámica, todas de entre el 2700 y el 2200 a.C. Esa época se conoce como el Ádico Temprano, cuando las pirámides de Egipto todavía estaban en construcción. Junto con la cerámica, los arqueólogos hallaron anclas de piedra y piedras de molino, de las primeras pruebas de comercio marítimo humano. Aunque el pecio de Dokos no conserva tablas ni mástiles, muestra algo mayor. Navegábamos y comerciábamos por mar mucho antes de lo creído. No es un tesoro al estilo pirata, pero para la historia no tiene precio. Al final, el océano es básicamente una enorme bodega de la historia humana. A diferencia de lo enterrado, un barco hundido siempre trae una tragedia detrás. Cuentan cómo vivía, comerciaba y viajaba la gente. Y lo mejor es que, con los robots submarinos y los escáneres de hoy, podemos explorar el océano como los buzos solos jamás podrían. Allá abajo podría haber flotas olvidadas, cada una con la historia de su civilización. Un arqueólogo portugués acaba de descubrir un montón de barcos hundidos llenos de oro, incluyendo un galeón español con 22 toneladas de oro y plata. Tanto oro hoy en día tiene un valor de unos 2.000 millones de dólares, y esta es la cantidad de un solo barco. El arqueólogo Alexandre Monteiro hizo este descubrimiento casi por accidente. Estaba estudiando algunos documentos cuando encontró información sobre un barco que desapareció en 1615 y decidió que quería encontrarlo. Después de muchos años, Alexandre no solo encontró esta embarcación específica. En realidad, descubrió 8.620 naufragios solo en las aguas de Portugal. De este número, 250 estaban llenos de oro, un descubrimiento que haría temblar a cualquier Jack Sparrow. La mayoría de estos barcos se hundieron por razones aburridas como el clima, pero a veces fueron destruidos en batallas que pueden haber sido épicas. Transportaban oro y otros tesoros del Nuevo Mundo hacia Europa y, por supuesto, todos querían su parte. Alexandre ha estado estudiando naufragios históricos durante 30 años, por lo que ha descubierto muchos barcos que se hundieron de maneras gloriosas. En 1816, por ejemplo, un barco de uno de los hombres más ricos de Portugal se hundió en Australia con la increíble cantidad de 66.000 monedas de plata. Este fue el primer barco de Portugal que se sumergió en las aguas de Australia. La mala noticia es que estos antiguos barcos hundidos, llenos de riquezas e historias épicas, no son tan fáciles de alcanzar. Están muy en el fondo del océano y cubiertos de arena. Igual podrías intentarlo, pero eso sería robar parte de la historia de un país, y eso no está bien, ¿verdad? Naturalmente, Portugal no fue el único país que exploró los mares en esa época. La costa de Europa está llena de barcos hundidos cargados de oro. De hecho, hay alrededor de 1 millón de naufragios históricos bajo el agua en este momento, y los tesoros abandonados bajo el mar podrían valer alrededor de 60.000 millones de dólares. Es una cantidad de dinero enorme, pero déjame decirte que estos barcos hundidos llenos de oro no valen realmente la pena. Hay muchas historias de descubrimientos de tesoros marítimos que se convirtieron en demandas judiciales terribles y hasta en largas condenas de cárcel. Nuestra primera historia comienza en 1746, cuando una violenta tormenta hizo naufragar un barco llamado Príncipe de Conti cerca de una isla de Bretaña. La nave estaba llena de té, cerámica y tenía 100 lingotes de oro. Por supuesto, los dueños del barco intentaron salvar el botín, pero si no es fácil ahora, imagina cómo era en el siglo XVIII. Pasaron más de 200 años para que la embarcación fuera encontrada. Finalmente ocurrió en 1975, cuando un grupo de franceses la descubrieron y decidieron llevarse casi todas las cosas valiosas que pudieron encontrar. Ahora bien, dije que estas cosas no valían la pena por una razón.
En Francia, si encuentras algo que podría ser histórico, debes declararlo a las autoridades locales dentro de las 48 horas. No cumplir equivaldría a cometer algo conocido como delito. Para ser justos, nuestros amigos franceses sí declararon sus hallazgos, pero solo los cañones corroídos del barco. ¿Y el oro? Bueno, lo vendieron, obviamente, porque cada lingote de oro vale entre $125,000 y $231,000. A las autoridades francesas les llevó casi 50 años recuperar el oro robado, y no lo recuperaron todo. Parte de él fue comprado por una pareja de ancianos que vivía en Florida, y el delito es tan grave que fueron acusados de estar relacionados con lavado de dinero, crimen organizado y tráfico de bienes culturales. Los saqueadores también vendieron algunos lingotes de oro a la colección del Museo Británico. Ahora, volvamos a la década de 1850, cuando un vapor llamado SS Central America viajaba de Panamá a California y de regreso. Esto ocurrió durante la fiebre del oro de California, una época en la que 300,000 personas se trasladaron a California para buscar oro. Debido a que la ruta de viaje no era nada sencilla, la gente tenía que transportar su oro en grandes barcos. Aquí es donde entra en escena nuestro amigo el SS Central America. En 1857, el barco tenía a bordo 578 personas y unas 10 toneladas de oro. Muy pocos sobrevivieron, y entre 100 y 150 millones de dólares en oro se hundieron con el barco. Todo esto explica por qué, en 1988, un grupo de inversores de Columbus decidió financiar un proyecto de investigación para encontrar este barco. La investigación fue liderada por un hombre llamado Tommy Thompson. Tommy estaba obsesionado con la idea de encontrar este barco hundido lleno de oro. Le llevó años hallar la ubicación exacta del SS Central America, en especial porque el barco estaba a 2.300 metros bajo la superficie del Océano Atlántico y recuperarlo requería de mucha tecnología sofisticada. Un grupo de 161 inversores financió su aventura, pero no hace falta decir que no lo hicieron por amor. Invirtieron $12,500,000 en este proyecto porque esperaban ganar al menos 10 veces más. Pero como la vida no es todo risas y alegrías, 39 compañías de seguros demandaron al equipo de investigación en cuanto recuperaron el oro. En aquel entonces, cuando el barco estaba operativo, estas compañías aseguraron la carga del SS Central America, y cuando finalmente la carga fue recuperada, más de 100 años después, querían ser indemnizadas. Dijeron que no era su trabajo recuperarlo, pero eso no significa que lo abandonaran. Estos disparates no prosperaron, y el 92% del oro fue entregado al equipo de investigación. La trama se complicó cuando los inversores fueron estafados por nada menos que Tommy Thompson, quien huyó con $4,160,000. También tenía 500 monedas de oro, pero no le ha dicho a nadie dónde están. Casos como este son la razón por la que la mayoría de los países tienen reglas para proteger las propiedades culturales, y sí, a veces los naufragios pueden ser una propiedad cultural. Obviamente, hay muchos descubrimientos de tesoros marítimos que ocurren sin violar ninguna ley. El SS City of Cairo, por ejemplo, era un vapor que se hundió en 1929 con 2,000 cajas de monedas de plata, con un peso de 122 toneladas. Una empresa llamada Deep Ocean Search recuperó las monedas de una profundidad de 5,200 metros, 1,400 metros más profundo que el Titanic. 34 millones de libras fueron al Tesoro del Reino Unido, y Deep Ocean Search también recibió una parte. La buena noticia es que algunas de las monedas pueden ser compradas por coleccionistas de manera legal. Pagar por un tesoro es tal vez lo más cercano que se puede estar de un hallazgo arqueológico submarino. Sé que todo lo que hice fue destruir tus sueños de piratería, pero aunque saquear naufragios llenos de oro puede ser un delito en la mayoría de los países o simplemente imposible para nosotros meros mortales, no todo está perdido. Hay unos 770 billones de dólares en oro en el fondo del océano, y no tiene dueño. Es como una mina de oro submarina, solo que el oro está en el agua. ¿Sabías que el agua del océano es salada, no? Bueno, el oro se mezcla con los minerales del agua, así que no es como si fueras a tropezar con una pepita de oro en la playa.
Cada litro de agua de mar contiene 13.000 millonésimas de gramo de oro, y es muy difícil extraer esas diminutas partículas del agua. Pero eso no significa que no haya habido intentos, y, por supuesto, también ha habido engaños. En la década de 1890, un hombre afirmó haber inventado un aparato que extraía oro del agua de mar. Cuando consiguió suficiente dinero, huyó del país con el efectivo. Si realmente quieres obtener algo de oro, podrías intentar extraerlo del núcleo de la Tierra, que contiene 1,6 trillones de toneladas de oro. Hay 16 veces más oro en el núcleo. Los barcos de Nemi eran embarcaciones enormes, construidas por los romanos hace más de 2000 años, con pisos de mármol, mosaicos coloridos e incluso plomería para baños lujosos. A diferencia de los barcos típicos de su época, usados para transporte o batallas, estos eran verdaderos palacios flotantes. Pero los barcos de Nemi no eran solo proezas de ingeniería y lujo romano. Su historia es increíble. Perdidos, encontrados y perdidos de nuevo. Estas naves se convirtieron en el centro de una saga misteriosa que ha desconcertado a los historiadores durante siglos. Lo primero extraño sobre ellos tiene que ver con dónde los encontraron. Estos enormes barcos de madera yacían en el fondo del lago Nemi, un lago volcánico de aguas tranquilas ubicado a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Durante siglos, los pescadores locales sabían de los naufragios y se dice que se aprovechaban de eso. Usaban ganchos para sacar piezas y artefactos de los barcos de Nemi y los vendían en los mercados. Eso continuó hasta 1446, cuando algunos nobles decidieron que ya era suficiente y comenzaron a investigar las leyendas sobre los barcos de Nemi. Se dieron cuenta de que no era solo un cuento. Ambas naves estaban a unos 18 metros de profundidad en el lago, y desde ahí, el misterio solo creció. Si lo piensas, 18 metros no es tan profundo, y el lago Nemi es bastante pequeño. Solo 1,5 kilómetros de ancho y unos 30 metros de profundidad. Entonces, ¿por qué construir barcos tan enormes en un lago tan pequeño? No tiene mucho sentido, especialmente cuando descubrimos quién los construyó. El emperador romano Calígula. Ya sabes, el conocido por ser uno de los líderes romanos más crueles e impredecibles. Pero algo en lo que casi todos coinciden era su gusto impecable por todo lo extravagante. Calígula gastaba dinero como loco. Se asume que agotó todo el tesoro imperial en un año, con festivales lujosos, banquetes y consintiendo animales. Sí, supuestamente alimentaba a su caballo favorito con avena mezclada con hojuelas de oro. En fin, amaba el exceso. Entonces, ¿por qué construyó 2 barcos enormes en un lago tan pequeño? Los expertos creen que Calígula pudo haberlos construido ahí por la conexión del lago con Diana, la diosa de la caza, la luna y la naturaleza, a quien se veneraba en un santuario en la orilla norte del lago. Por cierto, Nemi es un nombre moderno que vemos en los mapas actuales. Los romanos llamaban al lago Speculum Dianae, que significa espejo de Diana. Así que es posible que Calígula lo viera como el lugar perfecto para esconderse y anclar sus barcazas de placer. Quería palacios flotantes extravagantes, y eso fue exactamente lo que obtuvo. La Prima Naya, que significa primer barco, era una embarcación enorme de unos 70 metros de largo. Es casi tan grande como el avión de pasajeros más grande de hoy, el Airbus A380. El casco estaba dividido en 3 secciones, con la parte trasera más ancha y la delantera más angosta. Tenía 2 grandes estructuras en cada extremo, conectadas por escaleras y pasillos, dándole al barco un aspecto peculiar, único en la antigüedad. La segunda nave, o segundo barco, era aún más grande. Estaba en aguas más profundas y más lejos de la orilla, lo que dificultaba el acceso, pero también ayudó a preservarlo mejor. El barco medía 73 metros de largo y 24 de ancho, con una especie de edificio atrás y uno más pequeño al frente. Aunque las estructuras faltaban cuando descubrieron el barco, la disposición de las cubiertas dejaba claro que existieron. Estos barcos eran absolutamente increíbles. Fueron construidos con los mejores materiales. Mosaicos elaborados formaban los impresionantes pisos llenos de color, y el mármol de alta calidad añadía un toque de elegancia y lujo a los interiores. Los barcos también tenían 10 filas de remos, baños, galerías, salones e incluso jardines con viñedos y árboles frutales. Sí, jardines en un barco. Calígula claramente quería que fueran su propio paraíso privado.
Se dice que hacía fiestas desenfrenadas a bordo, donde su mal comportamiento no tenía límites, incluyendo relaciones escandalosas con las esposas de sus generales y senadores. Estos barcos definitivamente fueron diseñados para impresionar, mostrando no solo la riqueza y el poder del emperador, sino también las increíbles habilidades técnicas de los ingenieros romanos. La evidencia sugiere que las naves tenían tecnologías que creíamos no se habían desarrollado hasta después. Tenían sistemas de plomería avanzados, y algunas fuentes sugieren que incluso tenían agua corriente. Hay evidencia de tuberías de bronce y drenajes de plomo, lo cual es una locura para barcos del siglo I. Otra cosa es que las vigas de madera estaban cubiertas de plomo para alejar a las bromas, esos pequeños moluscos famosos por hacer túneles y digerir la madera. Pero los esfuerzos de los ingenieros fueron algo inútiles en este caso, ya que las bromas no viven en agua dulce. También hay una teoría de que uno de los barcos tenía una plataforma giratoria. Aún no sabemos su propósito exacto, pero pudo usarse para la presentación rotativa de una estatua, probablemente de Diana, o para entretenimiento, como invitados disfrutando su comida mientras giraban lentamente admirando la vista. ¿Quién sabe? Todos estos hallazgos han llevado a los expertos a creer que los barcos fueron construidos principalmente para recreación o rituales antiguos, o tal vez ambos. Básicamente, el verdadero propósito de los barcos de Nemi sigue siendo un misterio, porque no hay documentación histórica sólida al respecto. Ahora, aunque estos barcos eran maravillas tecnológicas, no duraron mucho. Solo estuvieron en uso alrededor de un año antes de que terminara el reinado de Calígula. Con el tiempo los barcos fueron dañados, llenados de piedras y hundidos en el fondo del lago Nemi. Esto nos trae de vuelta a la historia de su descubrimiento. En 1929, los líderes de Italia decidieron drenar el lago para rescatar los barcos. Así que bombearon unos 20 metros de agua. Tomó años sacarlos del lodo. Pero el segundo barco finalmente fue recuperado en 1932. Durante la excavación, los arqueólogos encontraron muchos artefactos valiosos de los naufragios. Poco a poco, enormes anclas, decoraciones de bronce y estatuas de mármol surgieron de las profundidades, junto con elegantes anillos para remos, juntas de bronce y tejas de cobre. El costo de estos barcos debió ser astronómico. Recuperar los recuerdos y artefactos de la época romana era muy importante entonces, así que sacar los barcos del lago fue un gran triunfo para Italia. En 1936, decidieron construir un museo para exhibir los naufragios, pero su historia dio un giro trágico. Como probablemente sabes, esa fue una época muy afectada por conflictos globales, e Italia no fue la excepción. En 1944, un incendio estalló en el museo, destruyendo los barcos y todo el contenido arqueológico. Bueno, quizá nunca sepamos con certeza quién inició el fuego, pero sí sabemos que los barcos antiguos más grandes jamás descubiertos se perdieron en él. Solo sobrevivieron algunas piezas de bronce, unas maderas carbonizadas y otros artefactos guardados en Roma. Pero como el ave fénix, las naves resurgieron de las cenizas gracias a mucho trabajo de reconstrucción. Después de la restauración, el museo en Nemi fue reabierto en los años 50. Si alguna vez lo visitas, quizá puedas ver parte de un piso de mosaico verde y rojo, de uno de los barcos que, curiosamente, se perdió en algún momento y se usó como mesa de centro en un departamento de Nueva York por más de 50 años. Con todos los giros trágicos en la historia de los barcos de Nemi, ¿quién sabe? Tal vez aún hay piezas de estos palacios flotantes escondidas en diferentes partes del mundo. Hay un tramo de agua que incluso los exploradores más experimentados temen. No importa en qué temporada elijas cruzarlo, corres el riesgo de encontrarte cara a cara con olas que pueden alcanzar la altura del letrero de Hollywood. Estoy hablando del pasaje de Drake, la vía marítima que conecta el Océano Pacífico con el Atlántico, extendiéndose desde el Cabo de Hornos en el extremo sur de Sudamérica hasta las Islas Shetland del Sur en la Antártida. Es tan ancho como la distancia de Londres a Berlín y puede tardar hasta 48 horas en cruzarse. Algunos marineros comparan llegar al otro lado con ir a la luna, así de desafiante es. Incluso el hombre que lo descubrió, Sir Francis Drake, nunca navegó por estas aguas porque le parecían demasiado peligrosas y optó por un paso más tranquilo aunque más largo, el Estrecho de Magallanes. El pasaje cobró la vida de alrededor de 20,000 marineros y más de 800 barcos.
Los turistas que desean ver la Antártida cruzan el pasaje de Drake con regularidad, aunque todavía se considera la travesía oceánica más aterradora del mundo. La península antártica a donde van los viajeros en realidad no forma parte de la Antártida misma. Se extiende y apunta hacia Sudamérica como dos dedos casi tocándose. El agua se aprieta entre estas dos masas de tierra y genera fuertes corrientes oceánicas. El paso es parte de la corriente circumpolar antártica, la mayor corriente oceánica del mundo. El agua fluye a través del pasaje a una velocidad de entre 95 y 150 millones de metros cúbicos por segundo, lo que la hace muy turbulenta. Además, hay vientos que usualmente soplan de oeste a este y son muy fuertes entre los 40 y 60 grados de latitud. Por eso esas zonas son llamadas los 40 rugientes, 50 furiosos y 60 aulladores. La tierra desacelera los vientos, razón por la cual las tormentas que llegan a Irlanda y al Reino Unido se debilitan al moverse hacia el este. Pero la latitud de Drake es el único lugar donde los vientos pueden soplar alrededor de la Tierra sin ser detenidos por la Tierra, por lo que siguen acelerándose. Estos fuertes vientos se convierten en enormes olas que pueden golpear los barcos con mucha fuerza, normalmente de alrededor de 4 o 5 metros de altura. Son mucho más altas que las olas del Atlántico. El pasaje de Drake también tiene montañas submarinas que no puedes ver. La enorme corriente se abre paso por este estrecho pasaje y provoca que las olas choquen contra estas montañas bajo el agua. Estas olas internas crean remolinos que traen agua fría desde el fondo del océano. Así que no solo es agitado en la superficie, el agua es salvaje hasta el fondo. El primer marinero que logró navegar alrededor del Cabo de Hornos y a través del pasaje de Drake fue un holandés, Wilhelm Schouten, en 1616. Pero el intento más famoso de cruzarlo fue llevado a cabo por Sir Ernest Henry Shackleton en su barco llamado Endurance. Él y 27 de sus hombres partieron desde Georgia del Sur con el objetivo de llegar a la bahía de Bassel en la Antártida. Pero las cosas no salieron como planeaba. El 19 de enero de 1915, su barco se quedó atascado en el hielo y en octubre comenzó a hundirse. Acamparon en hielo flotante durante 2 meses antes de navegar en botes salvavidas a un lugar remoto y helado llamado Isla Elefante. Shackleton y 5 hombres hicieron un viaje arriesgado hacia Georgia del Sur para buscar ayuda. Les llevó 15 días cruzar el paso Drake con vientos huracanados. Finalmente llegaron a salvo y organizaron un rescate para el resto de la tripulación. Los científicos encontraron el pecio del Endurance recién en 2022, a 3.000 metros bajo el agua. En diciembre de 2019, 6 valientes atletas decidieron cruzar el pasaje de Drake remando un bote por primera vez en la historia. Les llevó 12 días de remo continuo, con una rotación de remeros cada 90 minutos. Lo lograron, y probablemente fue la manera más difícil posible de cruzar el pasaje. Los atletas mencionaron que estaba frío, mojado y sucio, y las olas los golpeaban como muros. El clima en el pasaje de Drake cambia mucho, pero los capitanes de barcos siempre pueden preverlo y rotar su rumbo. Pueden adelantar la hora de salida para tener un margen de seguridad y no quedarse atrapados en medio del pasaje en las peores condiciones. A veces, el viaje es suave y tranquilo, y lo llaman Lago Drake. Otras veces, los marineros sienten olas agitadas y se llama Batido Drake. Algunos capitanes experimentados que cruzan a menudo el paso dicen que el efecto Lago Drake ocurre una vez cada 10 cruces y experimentan el Batido Drake 1 o 2 veces cada 10 viajes. Un balandro o un kayak probablemente no sobrevivirán el viaje entre olas gigantes, pero las embarcaciones modernas y los cruceros tienen cascos resistentes y mecanismos de estabilización avanzados. Así que el viaje ya no es tan peligroso. Pero aún así es toda una aventura, especialmente si te mareas. Si no te apetece arriesgarte, pero deseas viajar del Océano Pacífico al Océano Atlántico por agua de manera rápida, el Canal de Panamá te está esperando. La gente comenzó a pensar en crear un pasaje acuático a través de Panamá en el siglo XVI. En aquel entonces, un explorador español descubrió que solo un delgado tramo de tierra separaba los dos océanos. Pero parecía imposible construirlo debido a las montañas y la densa jungla, por lo que la idea tuvo que esperar un par de siglos. Finalmente, en 1880,
Francia, liderada por el hombre que concretó el canal de Suez en Egipto, intentó construir el canal. Pero las personas que comenzaron la construcción pronto descubrieron que era mucho más difícil de lo que parecía en el mapa. La tierra de Panamá era uno de los lugares más difíciles y peligrosos para cavar una gran vía acuática. Los trabajadores tenían que mover literalmente enormes montañas en una jungla llena de serpientes, donde hacía muchísimo calor y llovía intensamente. Durante la temporada de lluvias, las fuertes precipitaciones convertían los ríos en rápidos salvajes y empapaban a los trabajadores. A veces, no veían el sol por 2 semanas y sus ropas permanecían mojadas todo el tiempo. Grandes rocas caían y diminutos mosquitos que portaban malaria enfermaban gravemente a la gente. Y luego, sucedió un terremoto. Estaban perdiendo miles de personas. Por eso, Francia decidió abandonar el proyecto después de 7 años. Luego, Estados Unidos compró los activos franceses en la zona del canal y lo terminó en 1914. Le costó a Estados Unidos alrededor de $375 millones. El paso de agua, de 80 kilómetros de largo, les ahorraba a los barcos que viajan entre Nueva York y San Francisco 12.700 kilómetros. Alrededor de 14.000 barcos lo utilizan cada año y pagan aproximadamente $1.800.000 en peajes. Así que parece que todo valió la pena. Otro desafiante curso de agua de esta parte del mundo es el río Amazonas. Tiene aproximadamente 7.000 kilómetros de largo, fluye a través de 3 países y más de 30 millones de personas viven en su cuenca. Pero no hay ni un solo puente que lo cruce. El río tiene muchos pantanos y suelos blandos, por lo que los ingenieros deberían construir puentes muy largos y cimientos muy profundos, lo cual cuesta mucho dinero. Construir puentes sobre aguas profundas es complicado, pero en otros lugares del mundo, los ingenieros pueden utilizar cosas como plataformas flotantes para ayudar. El cauce del río y los niveles de agua cambian mucho durante el año. En la estación seca, de junio a noviembre, el río suele tener entre 3 y 9 kilómetros de ancho. Pero en la temporada de lluvias, de diciembre a abril, el río puede llegar a medir hasta 48 kilómetros de ancho y el nivel del agua puede subir hasta 15 metros. Por eso no se pueden construir puentes flotantes ni